que necesariamente debemos realizar consiste en determinar el tipo de columna que se va a diseñar. Resulta que por un lado tenemos las columnas denominadas columnas intranslacionales. Tenemos por un lado las columnas intranslacionales y por otro lado tenemos pues las columnas o soportes translacionales. Bueno, ¿a qué se refiere esto con translacional o intranslacional? Se refiere a la estructura, a la deformación de la estructura del cual es parte la columna que estamos analizando. Voy a describir esto con un ejemplo sencillo. Supongamos tener un pórtico plano, empotrado las columnas en su extremo inferior, y aplicadas las cargas, voy a ponerle una partecita más aquí embolado. Vale. Una parte embolado. Aplicadas las cargas, en este caso voy a asumir que le aplico una carga uniformemente distribuida. La estructura se deforma adquiriendo la siguiente configuración. Como se puede observar, la estructura planteada se deforma de manera tal que los nudos de esta estructura experimentan desplazamientos angulares. Pero obviamente, en el empotramiento a esto que le voy a llamar el nudo 1, como se encuentra empotrado, pues está totalmente restringido en cuanto a desplazamiento se refiere. O sea, aquí no voy a tener ningún tipo de desplazamiento. El nudo 2 sí ha de experimentar un desplazamiento angular. Si yo trazo la tangente a la elástica, ahí está. Este es el desplazamiento angular que experimenta. El nudo 3, que está más a la derecha, de igual manera, si yo trazo la tangente a la elástica, ahí está el desplazamiento angular que experimenta esa barra. Y bueno, este es un pórtico que se lo tipifica como pórtico intranslacional, ya que los nudos experimentan deformaciones de tipo angular. Ahora comparemos este pórtico con otro denominado translacional. Voy a dibujar el mismo pórtico. Arriba. Las columnas empotradas en su extremo inferior.
Le aplicamos la carga y el pórtico se deforma. Y se observa que se deforma de la siguiente manera. Esta columna sufre un desplazamiento de este tipo. Aquí también este tipo. La viga hace esto y esto. Como podrán observar en este segundo caso, el nudo 2, además de experimentar desplazamiento angular, presenta aquí un desplazamiento de tipo lineal. Lo mismo acá, hay un desplazamiento de tipo lineal. Entonces, a este pórtico se lo tipifica como un pórtico traslacional. Y a estos desplazamientos, que le voy a llamar delta, delta y delta, ¿no? A estos desplazamientos laterales, que los identifico con la letra delta, la norma americana los identifica como la deriva. La deriva. La deriva del pórtico. Pues bien, en el primer caso, cuando se trata de columnas intranacionales, para el diseño de las columnas, ¿no?, hay que tomar en consideración tan solamente los momentos flectores que aparecen en sus extremos. En este caso, si aíslo esta barra, la barra 1, aíslo esa barra, observaremos que el diagrama de momentos flectores ha de ser de este tipo. El diagrama de momentos flectores ha de ser de este tipo, o también puede ser de este otro tipo, ¿no? El diagrama de momentos flectores ahí. De manera tal que en el extremo superior de la barra vamos a tener un cierto momento en el extremo superior. Lo mismo en el extremo inferior vamos a tener otro momento, M sub I, tanto en este caso como en este otro. El momento superior y el momento inferior, ¿no? La diferencia entre estos casos en que, pues aquí, en el primer caso, la columna se deforma aproximadamente de esta manera. En el segundo caso, la columna se deforma de esta manera. O sea, en el primer caso, la deformada de la columna presenta doble curvatura y en el primer caso, simple curvatura. Pues bien, esta información se obtiene del análisis de la estructura, ¿no? Tenemos que ver exactamente cómo se deforma la columna. Cuando el momento cambia de signo a lo largo del eje longitudinal de la columna, como en el primer caso, entonces la deformada presenta doble curvatura. Cuando el momento no cambia de signo, pues la deformada presenta
una simple curvatura. Y como mencioné hace un momento, para el diseño, necesito conocer el momento en el extremo superior y el momento en el extremo inferior. Con esos momentos, más el esfuerzo normal, porque seguramente, además de esos momentos flectores, a la columna, pues le ha de llegar un esfuerzo normal de compresión, ¿no?, en el extremo superior y el esfuerzo normal de compresión en el extremo inferior. O sea, podemos hablar del esfuerzo normal en el extremo superior y el esfuerzo normal en el extremo inferior. Bien, entonces, estas consideraciones debo realizar cuando voy a diseñar una columna intranslacional, o sea, aquella cuya estructura muestra que los nudos de la estructura no presentan desplazamientos lineales, sino tan solamente desplazamientos angulares. Ahora, en el caso de columnas del tipo translacional, ya dijimos que la estructura al que pertenece la columna presenta desplazamientos lineales que la norma americana le denomina la deriva. Pues bien, en este caso, para el diseño de la columna, ¿no?, debo tomar en cuenta justamente, ¿no?, para el diseño de la columna, debo tomar en cuenta la deriva. En este caso, la columna, debido a los desplazamientos lineales, queda en esta posición. O sea, acá, en su extremo superior, está lo que nosotros llamamos la deriva, el desplazamiento lineal delta. Bueno, además de tomar en cuenta la deriva, debo también tomar en cuenta los momentos flectores. Acá también, en algunos casos, el diagrama de momentos flectores cambia de signo. Ese es el diagrama. Y en algunos casos, el diagrama de momentos flectores no cambia de signo, pero obviamente no es constante, ¿no? En un extremo tengo un valor y en el otro extremo he de tener otro valor. Pues bien, cuando el momento cambia, pues la deformada de la columna presenta doble curvatura. Y cuando el momento no cambia de signo, la deformada de la columna presenta una simple curvatura. Esos aspectos debo tomar en consideración y desde luego el momento que hay en el extremo superior, y el momento que hay en el extremo inferior. Bien, esas son las consideraciones preliminares que debemos tomar en cuenta cuando vamos a diseñar una columna de hormigón armado. Ahora, el siguiente paso consiste en ver qué tipo de columna es desde el punto de vista de la esbeltez de la columna. Repito, el siguiente paso consiste en ver qué tipo de columna es desde el punto de vista de la esbeltez de la columna. En términos generales, la esbeltez de una columna llamada esbeltez mecánica es simplemente la longitud de pandeo de la columna dividido entre el radio de giro. ¿No? Pues bien, si
la esbeltez de la columna, la esbeltez mecánica de la columna es menor o igual, a es menor o igual a 34 menos 12 multiplicado por M1 sobre M2 o 40 significa que es una columna corta. Significa que es una columna corta. Una columna corta, chata. Y si es así, no es necesario tomar en cuenta el fenómeno de pandeo. No es necesario tomar en cuenta el fenómeno de pandeo. Y si la esbeltez mecánica es mayor a 40 y menor a 100, pues se trata de una columna medianamente esbelta. Se trata de una columna medianamente esbelta. Y en este caso, sí tenemos que tomar en cuenta el fenómeno de pandeo. En el diseño tenemos que hacer intervenir el fenómeno de pandeo. Luego, también se tiene, además de las columnas cortas y las columnas medianamente esbeltas, se tienen también las columnas esbeltas y las columnas muy esbeltas. Estas dos últimas nosotros no las vemos en hormigón 1. Ustedes lo van a ver si es que hacen un posgrado en el tema de estructuras. Nosotros en la materia de hormigón 1 vemos tan solamente columnas cortas y columnas medianamente esbeltas. Bueno, para nuestra suerte, resulta que la mayoría de las columnas son cortas y algunas veces medianamente esbeltas. Repito, la mayoría de las columnas ya en la vida real son columnas cortas y a veces también se presentan columnas medianamente esbeltas. Resulta que dije que en columnas medianamente esbeltas hay que tomar en cuenta el pandeo. ¿Ya? Para tomar en cuenta el pandeo, en este caso, se aplican métodos aproximados. No aplicamos métodos exactos, ya que querer aplicar un método exacto es bastante complejo y bastante complicado. Pero para el caso de columnas medianamente esbeltas, es suficiente aplicar métodos aproximados para tomar en cuenta el fenómeno de pandeo. Bien, ahora, en el caso de columnas traslacionales, se presenta una situación similar. ¿Ya? En columnas traslacionales también hay columnas cortas. ¿Y cuándo se dice que una columna es corta? Cuando la esbeltez mecánica es menor o igual a 22.
menor o igual a 22. Y es medianamente esbelta, es medianamente esbelta, cuando la esbeltez mecánica es mayor a 22. Y acá, puesto que se toma en cuenta la deriva, o sea, los desplazamientos laterales que experimentan los nudos de la estructura, resulta que debido a estos desplazamientos laterales, los momentos flectores se incrementan en algunos casos de manera considerable. En cambio, en el caso de columnas intrarracionales, pues los momentos flectores se deben exclusivamente a los desplazamientos angulares. En cambio, en una estructura traslacional, ¿no?, los nudos, además de experimentar desplazamientos angulares, experimentan desplazamientos lineales. O sea, los pórticos experimentan deformaciones laterales y pues bien, aquí debemos tomar en consideración que ese incremento debido a la deriva tenga un límite. Y ese límite es que los momentos flectores, debido a la deriva, o sea, disculpe, los momentos flectores, tomando en cuenta la deriva, ¿ya?, tomando en cuenta la deriva, debe ser menor o igual a 1.4 los momentos que se obtienen sin tomar en cuenta la deriva. Resulta que en cuanto al análisis de estructuras, por un lado tenemos el análisis de primer orden y por otro lado tenemos el análisis de segundo orden. De repente alguien quiere ganarse algunos puntos y me dice, ¿cuál es la diferencia entre un análisis de primer orden y un análisis de segundo orden? ¿Cuál es la diferencia? Bueno. Ingeniero, el análisis de primer orden no es una representación lineal y de segundo orden no sería la parábola con la que tienen. No, nada que ver. Bueno, los análisis de primer orden son lo que ustedes han aprendido desde física. En física 100, ustedes ven estáticas, ven pequeñas estructuras donde a través de la estática se calculan reacciones. En isostática 1, isostática 2 e hiperestática, todos los métodos que han aprendido son métodos que permiten realizar análisis de primer orden. O sea, hacen análisis sin tomar en cuenta la deformación que experimentan las estructuras, ¿no? Asumen, ¿no?, por ejemplo, en el caso del pórtico anterior, se asume
que las barras son rectas y bajo esas condiciones se realiza el análisis. ¿No? Le aplicamos las cargas y como es una estructura hiperestática, tendré que aplicar el método de las flexibilidades o el método de las rigideces, ¿no? Y luego, en base a eso, voy a poder obtener el diagrama o los diagramas de momentos flectores, de esfuerzos normales, de los cortantes y todo lo demás. Bueno, seguramente en este caso, el diagrama de momentos flectores ha de ser de este tipo. Hablando del diagrama de momentos flectores, en el caso de las columnas suele ser de este tipo, y en el caso de la viga, el diagrama de momentos flectores ha de ser más o menos de este tipo, ¿no? Y entonces, como este análisis se realiza sin tomar en cuenta la deformada de la estructura, ¿ya?, a los momentos que están en este diagrama se les denomina momentos de primer orden. Momentos de primer orden, ¿no? Ahora, cuando hacemos un análisis de primer orden, podemos calcular las deformaciones que experimenta la estructura. Hablando de deformaciones, estimo que esto se va a deformar suponiendo que sea un pórtico intraslacional, ¿no? Suponiendo que es un pórtico intraslacional, se va a deformar de esta manera, ¿no? Y aplicando el método de la rigidez o de las flexibilidades, puedo calcular la deformada de la estructura. Y ahora, si yo quiero más precisión en mis cálculos, vuelvo a analizar la estructura. Pero antes de aplicar las cargas nuevamente, tomo en consideración a la estructura deformada. A la estructura deformada. Bien. Y le aplico las cargas. Bueno, como consecuencia de las cargas, aparecen momentos flectores, pero ya no son iguales a los del primer caso. Es más, la estructura se va a volver a deformar un poco más. ¿No? Estas deformaciones adicionales que aparecen, ¿ya?, se les llama deformaciones de segundo orden. En cambio, aquí las deformaciones son deformaciones de primer orden. Aquí las deformaciones son de segundo orden. Pues bien, habiendo hecho el análisis de segundo orden, obviamente, para realizar un análisis de segundo orden, ya es con la ayuda de un computador. A mano, casi imposible hacer un análisis de segundo orden. La mayoría de las aplicaciones que actualmente hay en nuestro medio, el robot, el RAM, el CIPE, ¿no?, hacen análisis de primer orden y de segundo orden, ¿no? Simplemente uno tiene que elegir si quiere hacer un análisis de primer o de segundo orden. Y bueno, dibujando el diagrama de momentos flectores, vamos a ver
que los momentos flectores se incrementan de magnitud. Se incrementan de magnitud. Lo mismo acá. Entonces, esto llegaría a ser ya el momento de segundo orden. Y aquí, este es el momento de primer orden. Y cuando se diseña columnas, como mencioné hace un momento, el momento de segundo orden debe ser menor o igual a 1.4 del momento de primer orden. Hay que ponerle una limitación, por cuanto si no se hace eso, la estructura, debido a las cargas y a las deformaciones excesivas, puede entrar en riesgo su estabilidad y desde luego también su resistencia. Bien, entonces, estas son las consideraciones preliminares de carácter conceptual que ustedes tienen que tomar en cuenta antes de realizar el diseño de una columna. Deberán averiguar en qué situación o qué tipo de columna. De entrada, si es traslacional o intraslacional, y luego si es una columna corta o una columna medianamente esbelta. Para esto último, se trabaja con la esbeltez mecánica. La esbeltez mecánica, ya dijimos, ¿no? Ya dijimos, la esbeltez mecánica es igual a la longitud de pandeo dividido entre el radio de giro. Recuerden que el radio de giro no es otra cosa que la raíz cuadrada de el momento de inercia de la sección transversal dividido entre el área de la sección transversal de la columna que estamos diseñando. Pues bien, en el caso, ahora, la longitud de pandeo, recordarán ustedes, esto lo han visto Resistencia a los Materiales, es igual a un coeficiente llamado coeficiente de pandeo multiplicado por L. La norma americana a esta L le llama L sub U, o sea, la luz última o la luz de diseño Si estoy diseñando la columna de un edificio y suponiendo que esta sea la losa o el entrepiso y acá abajo otra losa o entrepiso y esta es la columna que estoy diseñando, ¿no? La luz libre, la luz L sub U, no es otra cosa aquella distancia que hay entre el borde superior de la losa inferior y el borde inferior de la losa superior. O sea, de este borde a este borde es la luz de diseño de la columna. ¿Alguien sabe cómo le llaman los arquitectos a esta luz libre que hay del piso, de un determinado entrepiso, al cielo falso? Los arquitectos, sí, escucho. ¿No le dices un nivel o nivel? Nada que ver. ¿No, ingeniero? ¿Pie derecho? ¿Cómo? ¿Pie derecho? Pie derecho. Apellido. Velasco Montalbán.
Bueno, tarde o temprano tienen que aprender ustedes el lenguaje de los arquitectos, ya que aquellos ingenieros que nos dedicamos a la construcción, estamos todo el día viviendo con arquitectos y de alguna manera es bueno aprender su idioma para no estar cometiendo errores. Algunos no saben el idioma de los arquitectos y cuando acuerdan están mal interpretando el proyecto arquitectónico y por ende la estructura ha de llevar esa mala interpretación. Bueno, y si la columna que estoy analizando, aquí hay otra columnita, ¿no? En algunos casos se suele colocar un capitel o un ábaco que sobresale abajo. Si es así, entonces la luz de diseño o la luz de cálculo queda reducido. Ya es entre el piso de la losa inferior y el borde inferior del capitel. Eso llegaría a ser L sub U, ¿no? Y K es el coeficiente de pandeo, donde K depende de la rigidez de la columna, ¿no? Recordarán ustedes que en el caso de una columna que esté articulada, K es igual a 1. Si tengo una columna que está empotrada, ¿no?, en sus extremos, K es igual a 0,5. K es igual a 0,5. Bueno, y si tengo una columna empotrada y articulada, alguien me dice, ¿cuánto es K? 0,7. 0,7, ingeniero, 0,7. Ahí el primero que dijo 0,7. 0,7. ¿Fue un varón? 0,7, ingeniero. ¿Cómo apellida? Vázquez. ¿Vázquez? Sí, Segundo Vázquez apellido. Vázquez Arancibia. Arancibia. Sí. Muy bien. Bueno, 0,7. Los que no respondieron inmediatamente, voy a tener que recomendarles, repasen resistencia a los materiales, agarren su librito y van a ver que eso les va a ayudar muchísimo cuando ya estén trabajando en una obra. Al menos si quieren desenvolverse como pato en el agua, hay que dominar resistencia de los materiales. Si es que quieren contribuir como ingenieros, ¿no? Porque si quieren solamente contribuir como capataces, pues no hay necesidad de estudiar resistencia. El ingeniero se hace ver ahí en obra utilizando resistencia de materiales. Bien, jóvenes. Ahora, bueno, en la vida real nunca vamos a encontrar pues una columna articulada, empotrada, articulada. Esto solamente hay en sueños. La vida real no es así, ¿no? En el caso real, lo que nosotros vamos a tener es la estructura de un edificio, ¿no? La estructura de un edificio, las vigas del edificio, y luego, si yo me pongo a analizar una de estas columnas, suponiendo esta columna, me pongo a analizarla, entonces, esta columnita, ¿cómo estará? Empotrada, articulada. Bueno, resulta que para determinar el coeficiente K de esa columna, ¿ya?, intervienen la rigidez de la viga que está a la izquierda, la rigidez de la viga que está a la derecha.
La rigidez de la columna que llega a este nudo. Lo mismo en el extremo inferior. Necesito la rigidez de esta viga, de esta otra, y la rigidez de la columna que viene de abajo. Tengo que determinar un coeficiente de rigidez de este nudo, llamémosle el nudo 1, si este es el nudo 1, y luego tengo que determinar el coeficiente de rigidez del nudo 2, si es que a este le llamo el nudo 2, ¿no? Donde para determinar este coeficiente, en términos generales, le voy a llamar K sub I, es igual a la sumatoria, ¿no? Suponiendo que para este nudo quiero calcular su rigidez, entonces es la sumatoria de las rigideces EI sobre L, ¿ya? Las rigideces de las columnas que llegan a este nudo. Bueno, le llega, por un lado, esta columna, ¿no? Me estoy refiriendo a este nudo, al nudo. Y por otro lado, le llega esta columna. Luego, todo esto dividido entre la sumatoria de las rigideces, EI sobre L es la rigidez, pero en este caso interviene las rigideces de las vigas que le llegan al nudo 1, de las vigas que le llegan al nudo 1. En este caso, al nudo 1 le llegan dos vigas, de la izquierda 1, de la derecha, y le llegan dos columnas, de arriba le llega una columna y de abajo otra columna. Entonces, aplico esta fórmula para calcular K sub 1 y para calcular K sub 2. Conocido esos dos valores, K1 y K2, tengo que irme a unos monogramas. Esos monogramas están constituidos por tres líneas paralelas, ¿ya? En la primera vamos a encontrar los valores de K sub 1, ¿ya? En la segunda vamos a encontrar los valores de K sub 2, ¿no? Entonces, yo tengo que venir a este gráfico con el valor de K sub 1. Supónganse que por aquí está el valor de K sub 1 y el valor de K sub 2 está por aquí. Entonces, inmediatamente debo unir estos dos puntos por medio de una línea recta. Y listo. Para calcular la esbeltez geométrica de la columna, que es igual a L sub 0 sobre el radio de giro, donde L sub 0 es K por L sub U sobre el radio de giro, este valor de K lo obtengo entrando a la columna del medio, que también se encuentra graduada, numerada. Entonces, de aquí obtengo el valor de K, el valor que interviene acá en la fórmula. Debo utilizar este monograma. Pero resulta que hay dos monogramas. Uno de ellos es para cuando mi columna es intranslacional. Para cuando mi columna es intranslacional. Intranslacional. Bueno, y hay otro casi idéntico, también tiene 1, 2, 3, ¿no? En el primero están los valores de K sub 1, en el otro los valores de K sub 2 y en el medio están los valores de K. También aquí está todo numerado en base a una cierta escala, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer yo es
con el valor de K sub 1, busco el valor de K sub 1 suponiendo que esté por acá, busco el valor de K sub 2 suponiendo que esté por acá, luego uniendo estos dos puntos me intersectan a la línea del centro y de ahí obtengo el valor de K, ¿no? Siempre y cuando sea mi columna del tipo traslacional. Traslacional. Bueno, tengo que hacer todos estos cálculos preliminares porque es imprescindible conocer la esbeltez mecánica. Sin la esbeltez mecánica no podemos hacer absolutamente nada. Bien, jóvenes, ¿tienen clase después ustedes? Hasta ya son las 6:30. ¿Podemos pasar clase hasta las 7 o no? Me dicen ustedes, no quiero perjudicarlo. Sí, ingeniero. Sí, se Estamos en puede. su horario. ¿Se puede hasta las 7? ¿Sí, no? Sí, estamos en su horario. Muy bien. Entonces, continuando, jóvenes. Ahora vamos a ver un ejemplo de diseño, el más elemental, primero que voy a suponer que la esbeltez mecánica cumple la siguiente condición: menor o igual a 34 menos 12 multiplicado por M1 y dividido entre M2. Nadie me preguntó qué es M1 y qué es M2. Nadie me preguntó. Pero son los momentos que uno está aplicado en los extremos de las columnas, ¿no? ¿Y qué es M2? ¿Me puede decir? M sub 2. Los momentos que están aplicados en los extremos de las Pero columnas. hay dos momentos. En el extremo superior hay una columna, en el extremo inferior hay otra columna. ¿Qué es M2 y qué es M1? Bueno, responderé a la pregunta planteada, aunque yo me hice la pregunta volviendo para atrás. ¿Ya? Cuando analicemos una columna va a haber un momento en el extremo superior y otro momento en el inferior. Pues bien, de estos dos momentos, el mayor es M2. ¿Ya? El mayor de estos dos es M2. Tanto en columnas intrarracionales como en columnas tracionales, el M sub 2 es el mayor de estos dos momentos, ¿no? Y el menor, obviamente, es M1. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos un ejemplo de aplicación. Bien, vamos a lo que iba explicando. Voy a suponer que se cumple esta condición, o sea, significa que la columna que voy a analizar a continuación es una columna corta. Por lo tanto, no tomamos en cuenta el fenómeno de pandeo, o sea, despreciamos los efectos debido a el fenómeno de pandeo o fenómeno también llamado de inestabilidad elástica. Por un lado. Por otro lado, voy a suponer que mi columnita es de sección rectangular. Voy a asumir que es de sección rectangular. Y que está sometida a compresión simple. Está sometida a
compresión simple. Y esa solicitación teóricamente está ubicado justo en el baricentro de la sección rectangular. Justo en el baricentro de la sección rectangular. Pues bien, un análisis simplificado y del lado de la seguridad, ¿ya? Consiste en asumir, cuando estamos calculando la esbeltez mecánica, que es igual a L sub 0, la longitud de pandeo, sobre el radio de giro, ¿ya? Donde la longitud de pandeo es K por L sub U, ¿no? Sobre el radio de giro, es asumir que K vale 1. Se puede hacer esta simplificación siempre y cuando mi columna sea perteneciente a un pórtico intraslacional. ¿Ya? Esto se aplica si el pórtico es intraslacional. La norma permite hacer esa simplificación. Ahora, voy a suponer que mi columna, en cuanto a la sección transversal se refiere, el lado más corto es, voy a suponer que el lado más corto es 30 centímetros, y el lado más largo 40 centímetros. Bien. Agarro el eje longitudinal baricéntrico de esta columna, ¿no? Agarro y aíslo ese eje longitudinal. Y la solicitación actuante es este esfuerzo normal que la norma americana lo identifica con P sub U. Lo identifica con P sub U. Es el esfuerzo normal de compresión. Bueno, es la solicitación actuante. Se supone que esta columna lleva barras de acero, y si esta es la solicitación actuante, inmediatamente aparecen las solicitaciones resistentes. Por un lado, el hormigón reacciona, ¿no? Reacciona con una fuerza que le voy a llamar N sub CU. Y por otro lado, las armaduras también reaccionan con una fuerza que le voy a llamar N sub SU. N sub SU. Bueno, ¿a qué es igual el N sub SU y a qué es igual el N sub SU? Bueno, hay una formulita que dice que la tensión normal es fuerza dividido entre el área. De aquí despego la fuerza y es igual a el área multiplicado por la tensión. Bueno, aquí estoy trabajando con fuerzas. Por lo tanto, la fuerza debido al hormigón, ¿ya?, es igual a la tensión del hormigón, ¿ya? La tensión del hormigón
la tensión del hormigón, según la hipótesis número 3 de este método, es 0,85, es 0,85 de Fc', donde el 0,85 es un coeficiente que toma en cuenta el fenómeno de fluencia o fenómeno de plastificación del hormigón, ¿no? Y entonces esto ha de ser igual a 0,85, 0,85 por Fc', multiplicado por el área del hormigón. Bueno, el área neta de hormigón es el área que se obtiene. Es A sub G. A sub G es el área bruta del hormigón. A sub G, el área bruta es simplemente, si a esto le llamo V y a esto le llamo H, es V por H. V por H. Y ahora, el área neta de hormigón es igual al área bruta menos el área de la armadura. A sub S T, así le vamos a llamar. O le llamaremos simplemente A sub S para no complicarnos mucho, ¿ya? El área de la armadura, ya que no todo es hormigón. El acero ocupa un cierto espacio de la sección transversal y bueno, pues al área del hormigón le tengo que restar esa parte que ocupa la armadura, ¿no? Y ahora, si aplico esto a la armadura, la fuerza en la armadura es igual a el área de la armadura, A sub S, multiplicado por la tensión, en este caso, la tensión de fluencia. Bueno, en realidad no es la tensión de fluencia. Resulta que, al igual que en el diseño a esfuerzo de corte, esta tensión tiene que ser menor o igual a 420 megapascales. Pero los aceros que hay en nuestro medio, su tensión de fluencia es de 500 megapascales. Y la pregunta que hago ahora, ¿por qué en columnas, en vez de trabajar con 500, trabajamos con 420? Porque al trabajar con 420 no estamos aprovechando toda la resistencia que tienen esos aceros. ¿Por qué trabajamos con 420? Por la información que es 2 por 1000. Correcto. No hay más. Apellido. Trigoso Menacho. Trigoso Menacho. Claro que sí. ¿Se acuerdan de las hipótesis simplificativas, no? La hipótesis de las deformaciones últimas, ¿no? Dice que cuando un elemento trabaja con presión, como en el caso de columnas, el aplastamiento máximo que puede experimentar es 2 por 1000. Y bueno, para un aplastamiento del acero del 2 por 1000, ¿cuánto vale la tensión del acero? 420. La tensión del acero es igual a el módulo de elasticidad del acero por la deformación específica. Bueno, ¿cuánto va el módulo de elasticidad del acero? ¿Cuánto es? 2,1 o 210.000 megapascales. 2,1 por 10 elevado a la cuánto? A las 6. A las 6. A las 6 y multiplicado por 2 por 1000, o sea, 2 dividido entre 1000. Pues si hacemos cálculos, esto me va a dar justamente 420 megapascales. O de repente les dé otro valor dependiendo de las unidades con que estén trabajando, ¿no? Entonces, listo. Ahora, para tomar en cuenta
los defectos de construcción, a esto le tengo que multiplicar por... ¿Por qué tengo que multiplicar para tomar en cuenta? Por fin. Ingeniero, que es Por 0,65. Por el coeficiente de Ponderación. ponderación. De seguridad. Ya. Entonces, ahora, aplicando la quinta hipótesis, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes, llegaremos a esta expresión. P sub U igual a, aquí 0,85, me olvidé el 5, es igual a 0,85 de el coeficiente de phi por Fc', factor de A sub G, menos A sub S, luego más el NSU, que es igual a A sub S, momentico, el coeficiente de ponderación primero, luego viene A sub S multiplicado por F sub Y. Esa es la fórmula. Bueno, esta es la fórmula que teóricamente tendríamos que utilizar para diseñar las armaduras de columnas cortas sometidas a compresión simple. Columnas cortas sometidas a compresión simple. Bueno, resulta que esta no es la fórmula definitiva que utilizamos para diseñar columna corta. Resulta que tenemos que tomar en cuenta un defecto de construcción que es propio de las columnas, especialmente cuando trabajan a compresión simple. Resulta que las columnas son elementos que se deben construir en posición vertical. Pero resulta que en la práctica, ¿no?, esa columna, una vez construida, no queda en posición vertical, ¿no? Queda con respecto a la vertical, pues tiene un cierto desplome. Por lo tanto, si esta columna, supónganse ustedes, es una columna empotrada y libre, y ahí en el extremo libre hay una fuerza de compresión, y como sabemos que las columnas que se construyen no son perfectamente verticales, tienen un cierto desplome, bueno, analicemos ambos casos. En el primer caso, en el empotramiento, voy a tener una sola reacción. En el segundo caso, debido a esta excentricidad, debido al desplome, hay una excentricidad. Entonces, como la carga está aplicada acá arriba, la reacción en el apoyo empotrado es, además de esta fuerza, aparece un momento cuya magnitud es igual a la carga aplicada, P, ¿no?, a la carga aplicada, P, multiplicado por esa excentricidad. Por lo tanto, en el diseño de una columna teóricamente sometida a compresión simple, para tomar en cuenta los defectos de la columna, hay que tomar en cuenta este momento que aparece. Pues bien, en la fórmula anteriormente planteada, para tomar en cuenta el momento que aparece debido a la excentricidad, a esta fórmula le multiplicamos por 0,8 para tomar en cuenta
la excentricidad de la carga con respecto al baricentro de la sección transversal, lo multiplicamos por 0,8. Por lo tanto, en definitiva, la fórmula que vamos a utilizar para diseñar columnas cortas sometidas a compresión simple dice P sub U igual a 0,8. Ahí está el 0,8. Multiplicado por 0,85 del coeficiente de ponderación por FC', factor de A sub G menos A sub S, el área de la armadura, cierro paréntesis, más el coeficiente de ponderación phi, el área de la armadura y multiplicado por F sub Y. Entonces, cuando diseñamos datos conocidos es la carga que le llega a la columna, el coeficiente de ponderación en columna se toma 0,65, A sub G es el área de la sección transversal, dato conocido también es la tensión de fluencia. Por lo tanto, la única incógnita es A sub S. Esta es la incógnita. Pues bien, hay que reemplazar y de aquí despejar A sub S. Despejar A sub S. Bueno, resulta que yo he hecho ese trabajito, ya lo he despejado de manera genérica, ¿no? Y me sale lo siguiente. A sub S es igual a P sub U menos 0,80 multiplicado por 0,85 multiplicado por 0,85 por FC', y por A sub G, el área bruta de la sección transversal, y todo esto dividido entre 0,80, 0,80 por el coeficiente de ponderación, abro paréntesis, F sub Y menos 0,85 de FC'. Listo. Ahora, para el control del diseño, hay una propiedad geométrica de las columnas denominada cuantía geométrica. Se representa por medio de la letra griega ρ. La cuantía geométrica es igual al área de la armadura, dividido A sub S, dividido el área bruta del hormigón, A sub G. Y generalmente esto se multiplica por 100 para expresarlo en forma porcentual. Y en cuanto a la cuantía geométrica, la norma americana pone los siguientes límites. Dice que la cuantía geométrica tiene que ser mayor o igual a la cuantía mínima, y menor o igual a la cuantía máxima, a la cuantía geométrica máxima. La cuantía geométrica
la cuantía geométrica mínima es 1%. 1%. O sea, 0,01. Y la cuantía geométrica máxima que pregona la norma americana es 8%. Es 8%. Bueno, si ustedes quieren hacer un diseño económico, entonces el McCormack dice, para un diseño económico, la cuantía geométrica tiene que estar entre el 2% y el 3%. Y para llegar a estos valores, ¿no? Para la columna que estoy diseñando, ¿no? Si es una columna de sección rectangular, pues para llegar a esa recomendación, tengo que trabajar con el ancho, con el lado B y con el lado H. Tengo que ir modificando estos valores hasta tener esta cuantía que nos lleva a una solución económica. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. El día miércoles vamos a ver un ejemplo de aplicación de este tema. En total, ¿cuántos alumnos tengo? Vaya, como nunca aparecieron. Por arte de magia, 32. Y los que vienen normalmente son 24. Bueno, me alegro que aparezcan, aunque sea al final. Aunque hay algunos que dicen, no, está bien. Bien, jóvenes. Velasco, Vázquez y Trigoso ganaron puntos. Y ahora que me acuerdo, la anterior clase, también pasando virtual, hay 2 alumnos que ganaron puntos. ¿Será que me hacen recuerdo en este momento? Por favor. Renato, ingeniero. Renato Rivera, Jorge. Chuquimia, ingeniero. Rivera, Jorge. ¿Y el otro quién fue? Chuquimia. Chuquimia, muy bien. Pinedo, Ivonne. Hay 2. Chuquimia. Pinedo. Pinedo, sí, me acuerdo, Pinedo. Es que me había olvidado, más bien me estoy acordando ahorita. Pinedo y Ivonne. Ya, son 5 en total que tengo. Y con respecto a los alumnos que me pidieron corregir, parece, o revisar su examen, ya los revisé la anterior semana, me había olvidado que lo había revisado. Se lo voy a llevar el día miércoles, los exámenes. Ahora, si no me equivoco, algunos aumentaron y otros bajaron. Bien, jóvenes, no es más por el día de hoy. Nos estamos viendo el día miércoles. Me despido de todos ustedes. Buenas noches, hasta el día miércoles, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.